Bueno, muy buenos días. Estamos en una nueva entrevista eh, en razón de la intervención que se está haciendo desde la Caja Costarricense de Seguro Social y en particular del Trabajo Social. Hoy nos acompaña la máster Ana Josefina Güell Durán, que es la Coordinadora Nacional de Trabajo Social de la Caja Costarricense de Seguro Social. En estos tiempos de pandemia, los medios de comunicación masivos han destacado la importante labor de los profesionales en salud y no podemos dejar de destacar la labor que las y los colegas de trabajo social están realizando. Entonces, doña Ana Josefina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista. Para servirles, es un placer. Doña Ana Josefina, aproximadamente ¿cuántos trabajadores y trabajadoras sociales laboran para la Caja Costarricense de Seguro Social? Bueno, tenemos que tener claro que la caja se divide en dos grandes regímenes, salud y pensiones. ¿Qué desea usted saber? A grosso modo, ¿cuántas trabajadoras y trabajadores sociales hay en la caja indistintamente del régimen para el cual trabajan o solamente en salud? Nuestro interés es en salud particularmente. Muy bien. En salud, aproximadamente 500. 500 colegas, perfecto. Previo a, vamos a ver, la pandemia ha venido a generar muchísimos cambios en las dinámicas de todos y todas. Lógicamente, desde su rol como coordinadora nacional, posiblemente habían algunas políticas o programas con los que estaban trabajando previo a la pandemia. ¿Cuáles eran esos programas o proyectos que se estaban impulsando a nivel nacional previo al COVID-19? Nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales trabajamos en todo lo que es determinantes sociales de la salud. Podríamos decir que las prioridades de los proyectos se basan en el contexto. Si bien es cierto, hay una línea de políticas comunes, por ejemplo, trabajar en violencia, trabajar con la persona adulta mayor, trabajar en enfermedades crónicas, en cáncer, en VIH. O sea, son grandes ejes que nosotros tenemos que son bastante amplios. Sin embargo, para identificar prioridades de programas y proyectos, nosotros nos basamos en la realidad regional y del contexto de hospital. Entonces, ahí cada servicio define sus prioridades. Como le indico, VIH está presente violencia, o sea, hay comunes denominadores. De los casos ordinarios, atendemos lógicamente la parte psicosocial. Nosotros trabajamos muchísimo la salud mental de las personas usuarias. Como mencionaba antes, el COVID pues vino a generar muchísimos cambios y en una conversación previa que sostuvimos, usted me comentaba que, bueno, que parte de esos cambios ha sido la forma en que se han tenido que reorganizar los servicios en trabajo social. ¿Nos podría comentar entonces cómo ha sido esa reorganización de los servicios de trabajo social para la atención de la pandemia? Sí, claro. Bueno, esa ha sido una labor ardua por parte de la Coordinación Nacional de Trabajo Social en conjunto con el Consejo de Supervisoras Regionales y con el Consejo de Jefaturas de Hospitales Nacionales y Especializados, que en su conjunto conforman el Consejo de Prestaciones Sociales COPRESO. Entonces, ahí está una instancia que yo considero valiosísima para poder ejecutar el trabajo que hemos venido realizando. La institución ha asumido como una prioridad la atención de COVID. Inclusive se ha tenido que redefinir el antiguo CENARE para convertirlo en CEACO, que es un centro especializado para COVID. Entonces, ¿qué hicimos en primera instancia? Generar pautas para la intervención de trabajo social en personas afectadas por COVID y sus redes de apoyo. Fueron las primeras pautas basadas en un lineamiento de emergencias
que nosotros tenemos. Posterior a eso, se han venido identificando y elaborando lineamientos para poder ordenar y protocolizar la intervención. Eso nos ha permitido tener una atención estandarizada. ¿Por qué? Porque los servicios tenían que abocarse a atender la prioridad institucional que era COVID-19 y prepararse para identificar una nueva forma de abordaje, ya no con los medios tradicionales, que era el primer punto. Pero al mismo tiempo, el reto que se vislumbraba es cómo manteníamos la atención ordinaria, porque no dejan de existir los casos de violencia, no dejan de existir el abuso, no deja de existir el abandono, no deja de existir una serie de manifestaciones de la cuestión social. Están ahí presentes. Entonces, ese fue un reto. Organicémonos. ¿Quiénes iban a atender COVID? ¿Cómo lo iban a atender? Y ahí inclusive pasábamos por el tamiz de los factores de riesgo que tuviesen las colegas para no exponerlas o exponerlos de primera línea. Entonces, eso permitió pues generar lineamientos, una supervisión constante. Usted ya entrevistó a la máster Mauren Hernández y quiero decirle que las emergencias hacen que afloren una serie de situaciones que antes no existían y entonces apela a la innovación, a la creatividad y a enfrentar la situación. Y así ocurrió en San Rafael de Alajuela, que si bien es cierto, teníamos identificado qué hacer, sobre la práctica fuimos nutriendo esa organización de los servicios. Entonces, nos organizamos cómo se hacía la consulta social a través de la consulta por medios alternativos, cómo dábamos los seguimientos, etc. Gracias. Sin duda esta reorganización que se empieza a dar, y como usted bien menciona, la creatividad y la práctica que las colegas y los colegas realicen desde cada uno de los centros de salud, van marcando nuevos lineamientos, nuevos conocimientos con respecto a la pandemia. Sin embargo, hay tres particulares que me gustaría que tal vez se pudiera referir un poco más. La región central norte, el Hospital México y lo que usted ahora mencionaba, la reorganización de escenarios. Son escenarios que de pronto nos traen nuevos horizontes de trabajo o cambios en esos horizontes de trabajo. Tal vez si nos pudiera profundizar un poquito más de lo que han sido esos tres espacios particulares. Sí, cómo no. Pero antes, para mí es importante señalar que trabajo social dentro de un concepto de atención integral en esta pandemia es parte de los equipos interdisciplinarios de salud y trabajan en red. Es parte de lo que vamos a abordar con el Hospital San Rafael, con el Hospital México y la parte de SEACO. Trabajo social está presente en 135 equipos dentro de la red, en las 106 áreas de salud y hospitales. Vea qué vasto es el trabajo que nosotros realizamos, brindando apoyo psicosocial a las personas con COVID-19 y sus familias. Quiero decirle, incluido Central Norte, Hospital México y Senare, que nosotros al 8 de mayo habíamos atendido 652 personas, de las cuales 587 correspondían a áreas de salud, y ahí está mucho la parte de región, siendo la Central Norte una de las regiones que más personas atienden con COVID. Habíamos atendido 24 en hospitales regionales, que también alude a regiones y periféricos, 26 en hospitales nacionales, que alude al México, que fue del hospital que en primera instancia tuvo el paciente cero, y
15 en SEACO. Una cosa importante es que esa teleconsulta, la llamada telefónica o videollamada, ha permitido identificar, prevenir y dar seguimiento a situaciones de riesgo, como las que hablábamos: violencia intrafamiliar, imposibilidad de satisfacer necesidades básicas que comprometan su salud física y mental, manejo del distanciamiento físico en el ámbito familiar y apoyo psicosocial, entre otros. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque ese es precisamente el trabajo que se realiza en los hospitales y se realizan en las áreas de salud. ¿Qué pasa en este caso concreto en hospitales? Bueno, al Hospital México le ha tocado dar intervención no solamente con la persona y su familia, el paciente y su familia, sino también ya ha tenido la experiencia de la intervención de casos en fase terminal y muerte, igual que MAPA. Entonces, nosotros tuvimos que identificar y elaborar un lineamiento de qué va a ser trabajo social y siempre he insistido, ese acompañamiento, esa intervención psicosocial tan importante en ese proceso de duelo, sin duda alguna viene a ser nuestra. Pero ¿qué pasa? No solamente es eso, y hablo de los hospitales como México, también intervienen toda la parte de qué pasa cuando hay niños, cuando era el cuidador, cuando toda esa parte de contexto social se desquebraja, hay una ruptura de ese tejido, ahí interviene. Entonces, ¿qué pasa? Hospital México ha manejado los casos más complejos desde el punto de vista de salud, como le digo, el paciente cero, y todo lo que ello ha conllevado. Porque yo he insistido y usted y yo hemos trabajado en eso. Con el parangón que voy a hacer y con la distancia que puede existir, no es lo mismo que a una persona se le identifique que tiene diabetes mellitus a que le digan tiene COVID-19. Porque al igual que con el VIH, el COVID-19 tiene un imaginario social que ha generado prejuicios, estigma y exclusión social. Entonces, ese es un trabajo arduo y que nos ha costado posicionar. Porque si bien es cierto, la caja tiene la visión de atención integral, en este momento y en esas luchas que permanentemente damos, lo importante, nos decían los médicos, era salvar la vida. Entonces, no se veía como tan necesaria nuestra intervención. Pero gracias a la intervención maravillosa de las colegas, nos hemos posicionado y hemos definido y demostrado que si bien es cierto salvar la vida es la prioridad, hay otras cosas alrededor de la vida que son esenciales y que deben ser abordadas. Entonces, en este particular, es destacable y ejemplar la labor realizada en la región central norte, tanto en sus hospitales regionales, que ha marcado un punto importante, el Hospital San Rafael, como en las áreas de salud. Porque en las áreas de salud se está dando seguimiento a las personas. La Central Norte es la región que más casos lleva. Entonces, la supervisión de la máster Nuria Valverde ha sido maravillosa. Y es ahí donde yo digo que la supervisión es algo que es consustancial a nosotros. Por más que seamos licenciados, máster, etcétera, necesitamos un acompañamiento técnico para poder trabajar en los casos, para poder definir estrategias de intervención. Y la Central Norte ha sido un ejemplo en ese particular, un ejemplo. Y los nudos que se han identificado en el proceso se han identificado oportunamente y se han abordado muy técnicamente.
Me refiero al Hospital México, igual les decía que el Hospital México ha manejado los casos de más alta complejidad por su unidad de cuidados intensivos. También ha sido un trabajo exhaustivo de la licenciada, de la máster, perdón, Adriana Gutiérrez, con su equipo de trabajo, con el seguimiento de la familia, porque cuando está en el contexto hospitalario, el paciente y su contexto lo abordamos, no lo fragmentamos. Ya cuando egresa del centro hospitalario, pues lógicamente ya hacemos ese puente con las áreas de salud. Pero la licenciada Adriana Gutiérrez también ha hecho un trabajo ejemplar. Y en SEACO es interesante porque los colegas, en términos de menos de un mes, fue necesario ajustarse y aceptar de que históricamente habían trabajado con la población en situación de discapacidad y que en menos de un mes ya eso prácticamente no iba a ser la prioridad de SEACO, sino que era un centro especializado para COVID-19. Ha sido difícil, hemos trabajado y estamos trabajando en todo un lineamiento especial para SEACO, pero igualmente la máster Floribet Pérez ha hecho un trabajo extraordinario en su servicio. Siguen atendiendo las personas en situación de discapacidad con menos personal, porque una de las cosas importantes es, a pesar, Daniel, de que yo le indiqué que tenemos 500 trabajadores sociales, tenemos brechas importantes, necesitamos más trabajadores sociales. Quería remarcar que a pesar de que la caja tiene 500 trabajadores sociales, de que somos el principal empleador a nivel de Costa Rica, esa cantidad es insuficiente. Sin duda alguna. Y máxime por el impacto que significa la intervención de trabajo social en salud. O sea, yo podría decirle que hay un antes y un después de la intervención de trabajo social en una situación, sin duda alguna, sin duda alguna. Sin embargo, quiero remarcar que en SEACO es evidente la brecha que existe en recursos humanos, que ellos tienen un recurso humano insuficiente. Sin embargo, han tenido que reorganizarse para poder atender COVID-19 y en alguna medida las situaciones de discapacidad. Ya también se tomaron previsiones al respecto. Y por supuesto, el trabajo maravilloso de la máster Floribet Pérez en la conducción del servicio. Gracias. Bueno, sin duda, esto que estás planteando es uno de los retos que tiene el trabajo social a futuro, digamos, seguir abogando por sumar más profesionales en el área de la salud. Antes, durante la entrevista que estuvimos con Maureen, usted también reconocía que también en este proceso de la pandemia ha habido un reconocimiento especial en los diferentes centros, en los diferentes niveles de la labor que el trabajo social está haciendo, y que eso pues suma muchísimo porque es esa palmadita en la espalda que se requiere no únicamente de nuestros colegas, sino también de otras áreas del conocimiento que intervienen en la salud. Doña Ana Josefina, ¿cuáles son otros retos y desafíos para los profesionales en trabajo social ahora, a partir de esta pandemia que todavía está presente, que todavía vivimos? ¿Cuáles son esos otros retos y desafíos para el trabajo social costarricense? Es interesante. Hemos aprendido muchas cosas. Una de las cosas que hemos aprendido y que había cierta resistencia era el uso de la tecnología como un medio para desarrollar procesos de intervención social. Quiero señalar que un punto que nos había estado preocupando grandemente era el ausentismo a la consulta social o a la consulta grupal o a la consulta familiar. Sin embargo, con la implementación de estos medios alternativos, se nos ha disminuido ese ausentismo.
grandemente y hemos podido llevar a cabo sesiones de seguimiento, procesos de intervención por esta vía. Esta vía que nos permite de alguna manera pues ir conociendo, identificando la comunicación analógica, algunos puntos de contexto. Por supuesto, como usted lo señalaba al inicio de la entrevista, no es lo mismo, pero es lo que se tiene y con eso tenemos que aprender a trabajar. Otra cosa importante es aprender a subir nuestros propios temores, porque no es sencillo trabajar con COVID-19, para nada. Para nada, porque eso implica, de cierta forma, una exposición al riesgo. Implica, de cierta forma, que mi exposición trasciende y podría afectar a mis seres queridos. Entonces, eso es otra cosa de enseñanzas que hemos aprendido. Otra cosa importante es la articulación del trabajo en red. Esto exige sí o sí que hospitales y regiones se hablen de manera más fluida, porque hay una cosa importante, es la persona y sus redes familiares. También nos ha puesto a estudiar aún más, a clarificar más nuestro papel en la parte psicosocial, en la parte de salud mental, porque lamentablemente aún prevalecen en nuestro país discusiones bizantinas de qué le corresponde a psicología y a trabajo social. O sea, no somos psicólogos de segunda orden, somos trabajadores sociales y uno de nuestros modelos es la parte terapéutica. Y eso es, o sea, eso es incuestionable que nosotros podemos intervenir en el ámbito de la salud mental desde trabajo social. Entonces, eso ha colocado esa discusión, esa reflexión y poder posicionarnos aún más. También ha evidenciado que esta es una emergencia sin parangón. Hemos trabajado en emergencias, teníamos camino recorrido en emergencias, en terremotos, en inundaciones, etc. Pero esta emergencia de orden biológico completamente rompe paradigmas y rompe los esquemas. Y hemos tenido que aprender a trabajar más organizadamente. A veces desconocemos que en una emergencia se ejecuta. No podemos empezar a poder a todo el colectivo de trabajo social preguntarle si está de acuerdo en esto, en esto. No, se ejecuta. Hay que hacerlo y tiene 24 horas para hacerlo. Entonces, hemos visto esa parte de que nosotros tenemos que adaptarnos a nuevos contextos para poder responder a las necesidades de la institución. Y no quiere decir que esto olvida el resto de las labores ordinarias, solo que en emergencias se actúa de esa manera. Ya para ir cerrando, doña Ana Josefina, algo que ha atravesado también es a la persona, lógicamente, a quien se atiende, a las y los otros profesionales en salud, pero también atraviesa a las y los trabajadores sociales. Como usted bien mencionó previo, pues incluso se ha tenido que perfilar cuáles son aquellas colegas, sean hombres o mujeres, que van a poder intervenir por COVID-19, considerando sus factores de riesgo. Pero como usted bien señaló hace poco, también esto ha implicado asumir los propios temores por el COVID-19. Elementos, aspectos que uno ve en la calle, cuando uno inevitablemente tiene que ir a acudir a un servicio, sea cual sea, como también hemos visto de pronto, lamentablemente, en los últimos días, personas muy relajadas, pero también vemos que esos temores también atraviesan a las personas. Y en este caso particular de las y los colegas, ¿cómo se ha trabajado con ellos y ellas? Porque de pronto ha tenido que implementar un distanciamiento físico un poco más agresivo con sus familias o de mayor distancia,
o de mayor cantidad de días, con protocolos tal vez más estrictos para poder ingresar a un espacio familiar, tomar estrategias para reubicar a hijos e hijas o a familiares en riesgo que de pronto estaban con ellos y ellas. ¿Cómo se ha trabajado desde la coordinación y las supervisiones regionales con las y los colegas en este aspecto tan importante de lo que es la salud integral de las personas y su salud mental como profesionales de trabajo social? Bueno, primero yo creo que tenemos que clarificar varias cosas. Las colegas que trabajan con COVID no requieren ningún distanciamiento físico de sus familiares, porque ellas trabajan y ellos trabajan con todas las medidas preventivas del caso. De hecho, las personas profesionales en trabajo social no intervienen directamente cara a cara con la persona. La intervención es telefónica. Siempre hemos tratado de salvaguardar la integridad y el bienestar físico de las colegas. Entonces, no tienen que verse sometidas sus familias a un distanciamiento ni alguna cosa. O sea, lo que se le recomienda a usted cuando sale es lo mismo que utilizarían las colegas. Entonces, en ese particular, yo creo que es importante aclarar que no es que porque estamos en un hospital ya estamos expuestos a la infección. Estaríamos expuestos a una serie de cosas, sí, pero es igual. La gabacha protege, etcétera, etcétera, pero en eso aclararle que no hay una afectación. ¿Qué se está haciendo? Las supervisoras y en hospitales se está trabajando muchísimo la parte de salud mental. Las jefaturas de servicio, las supervisoras están trabajando que realmente hagan como una especie de debriefing para que puedan tener una catarsis, de que logren expresar cómo se sienten, etcétera. Entonces vamos abriendo esa ollita de presión, porque sí es muchísimo, como le decía anteriormente, el imaginario social del COVID. Y recuerda usted que ha trabajado tanto ese tema, Daniel. ¿Se acuerda VIH? ¿Qué era lo primero que a usted se le venía a la mente cuando estábamos trabajando con personas VIH? VIH igual muerte, ¿recuerdan? En aquel entonces. Exacto. Entonces, ahora, si a uno le dicen, tiene COVID-19, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Muerte. Exactamente. Entonces, igual, eso hay que trabajarlo con las colegas. ¿Cómo vas a intervenir si no estás segura de que esto se sale? ¿Y cómo vas a intervenir si siento que yo misma estoy con posibilidad de morir y afectar a mi familia? Entonces, eso lo hemos trabajado también con las colegas. Doña Ana Josefina, queremos realmente agradecerle, pero antes de despedirnos, quisiera pedirle un último mensaje, un mensaje que le gustaría dar como coordinadora nacional de trabajo social de la Caja Costarricense de Seguro Social, tanto a colegas como a estudiantes que se están preparando a futuro para sumarse a las líneas de trabajo social en el país, pero igual a los costarricenses en general. ¿Qué mensaje le gustaría darles a ellos y ellas? Muchísimas gracias. Voy a empezar por algunas cositas que siento que quedaron por ahí, indicar que si bien es cierto, nosotros trabajamos esta parte a nivel psicosocial, en la parte de salud mental, en todo lo que conlleva un abordaje integral del COVID, también ahí es claro que para poder trabajar estas partes se debe articular con otro modelo de trabajo social que es la asistencia social. A veces vemos de forma peyorativa la asistencia social, pero la asistencia social es un derecho. La asistencia social es la provisión de bienes, servicios, información que me permitan satisfacer necesidades básicas. Y como un corolario es, no puedo intervenir si tengo el estómago vacío. No puedo intervenir
si no tengo dónde vivir? O sea, son cosas que hemos tenido que articular y hacer ese puente con las instituciones de bienestar social para poder resolver. Con el agravante de que no siempre hay una respuesta institucional. Entonces se agrava la frustración muchas veces. Hemos tenido que trabajar fuertemente. También decirles que esta situación del COVID nos ha obligado a trabajar en comunidad, trabajar fuertemente la parte preventiva en comunidad, trabajar con juntas de salud para proveer información, para generar agentes multiplicadores. Eso es parte dentro de la parte socioeducativa, promocional, comunitaria que estamos haciendo las trabajadoras y trabajadores sociales. También estamos trabajando en la elaboración de mensajes, de videos, de programas radiales dirigidos a la gente para educar también a las personas en educación en salud. También agregar que hemos trabajado muy fuertemente con los funcionarios y funcionarias de nuestra institución, pese a que la población meta de psicología fundamentalmente son los funcionarios, si nos han solicitado la colaboración. ¿Qué otro punto importante? A nivel de la coordinación nacional, ha sido una oportunidad importante el trabajar y estar delegada por parte de la institución en la mesa de protección social. Es una mesa interinstitucional donde se toman decisiones técnicas de alto nivel para todo lo que es la parte de protección social, sobre todo con personas en situación de calle, con personas en abandono y situaciones que vienen a exacerbarse a partir del COVID-19. Ahí Trabajo Social ha realizado labores de advocacia fuertes, siendo voz de aquellos cuyas voces han sido cercenadas. Y hemos llevado en el marco de los derechos humanos propuestas concretas para las personas en situación de abandono, que en este momento son 97 personas en situación de abandono en la red hospitalaria, que tienen meses, más de 8 meses, algunos, y años de estar en esa situación sin respuesta institucional. Entonces, nosotros hicimos una propuesta de articular esta situación de abandono con esta emergencia. ¿Por qué? Nosotros lo vemos desde los derechos humanos que están siendo transgredidos de esas personas, pero a veces no nos entienden ese lenguaje. Entonces, había que hacer un lenguaje que tuviera resonancia. Y la resonancia que tuvo son 97 camas ocupadas y si hay 97 personas con COVID, no tendremos cómo atenderlas. Ahí logramos llevar apoyo por parte de las autoridades y estamos en esa lucha. Entonces, eso es parte del trabajo social. Parte del trabajo social ha sido la participación nuestra en el lineamiento para la atención integral de las personas en situación de calle, que hemos hecho una amalgama con el Ministerio de Salud y AFA, Caja, y también luchando porque exista un lugar también para personas sospechosas o bien que requieran el distanciamiento físico. Ha sido muy difícil, pero seguimos trabajando en ello. Un último mensaje. No claudicar a pesar de que el entorno y el contexto a veces no nos asuma ni entienda el papel protagónico de nosotros. No solamente son las palabras los que nos hacen visibilizarnos, son los hechos. Y creo que las trabajadoras sociales han realizado acciones contundentes para escribir historia en materia de trabajo social en el COVID-19. Considero que trabajo social es una profesión tan completa, una profesión que nos permite ver las distintas aristas de la realidad y ser creativos para ver esos campos emergentes, para crear y recrearnos. Entonces creo que yo lo veo en que toda situación
es una oportunidad. Ahora viene la fase que tenemos que recomponernos, que reconstituirnos, que reconstruirnos. Y ahí trabajo social va a ser clave, porque los efectos sociales de esta pandemia no tienen parangón. Tenemos un alto nivel de desempleo, de subempleo, pobreza, afectación grave en la salud mental, porque la sobrevivencia se está tocando. Aparte de eso, estar en distanciamiento físico no es nada sencillo. Entonces, eso es un campo para que poder trabajar nosotros en articular, en poder prestar servicios realmente creativos, visionarios y tener esa lectura permanente de la realidad. Quiero decirle que les comentaba que yo me jubilo y dejo la Caja Costarricense del Seguro Social, sintiéndome la trabajadora social más orgullosa y satisfecha de haber servido en una institución como la Caja. Y siempre dije que estaría dando todo y más hasta el último minuto, pues eso ha sido. El COVID-19 ha significado para nuestro grupo de trabajo madrugadas, sábados, domingos y perdón. El dolor no tiene límite de tiempo, ni las crisis. Ese ha sido todo un pensamiento desde que yo era estudiante y lo he practicado en mis casi 40 años de ejercicio profesional. Ese es mi mensaje, que seamos apasionados y apasionadas en lo que hacemos. Eso es el ingrediente fundamental, que seamos excelentes, que estudiemos, que nunca perdamos la humanidad, nunca, que no seamos tecnócratas, sino que seamos personas excelentes técnicamente para poder realmente que la gente reciba el trabajo social que corresponde. Ese sería mi mensaje, Daniel. Bien, Ana Josefina, reitero, muchísimas gracias. Creo que el agradecimiento, me atrevo a hacerlo en nombre de todos los y las colegas por su servicio, por todo el tiempo que usted ha entregado a la Caja Costarricense de Seguro Social. De igual forma, quienes dimos seguimiento a esos 4 años que estuvo como viceministra también, agradecerle también por ese servicio. Y solicitarle en estos días que le restan que haga extensivo el agradecimiento primero a todos los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, que yo creo que eso no podemos dejarlo de ver, no podemos fraccionar ahora la caja en grupos, tenemos que ver que es un equipo maravilloso de personas las que están trabajando por todos lados de los costarricenses, pero de forma muy especial a todas las y los colegas en los diferentes niveles, que sin duda nos llenan de orgullo como profesionales en trabajo social, saber lo bien que se está trabajando en este país y que parte de lo bueno que se está haciendo es esa labor fundamental que Trabajo Social está haciendo en la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Ana Josefina. Ha sido un placer poderla entrevistar y dejar este video también como una constancia del trabajo que ustedes han venido haciendo en estas semanas.